Empezando con los primeros pasos de lo que son la cirugía del Mindún, estábamos hablando acerca de la creación de lo que es el colgajo conjuntival y se empieza con la infiltración de lo que es el anestésico, la lidocaína con epinefrina o la lidocaína sola, para poder separar los diversos tejidos, ¿no?, que se encuentran en la parte superior. El corte del colgajo conjuntival puede hacerse dependiendo de la elección del cirujano, ¿no?, superior, inferior, temporal, ¿no? Y se va a crear un colgajo conjuntival entre las 11 y las 12 horas, generalmente a 1 milímetro de limbo, ¿no? Se dice de que debería crearse, como vemos en la imagen superior, a 1 milímetro de limbo, ya que esto nos va a facilitar el proceso de cicatrización postoperatoria, ¿no?, ya que es más fácil crear o que se cicatrice el tejido de conjuntiva a conjuntiva que de conjuntiva a limbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos en el video, este es un video de una cirugía de mini en nuestra sede, ¿no?, aquí en el Sabogal, en donde, bueno, se procede a disecar que es la conjuntiva, se debe disecar también diversas estructuras, por ejemplo, el tenón, ¿no?, de lo que es la esclera, y posteriormente se procede a lo que es la cauterización de si hubiera algún vaso sangrante de lo que corresponde al lecho escleral correspondiente al inicio de nuestra incisión, ¿no? Este también es una imagen que plantea, o bueno, es una forma que plantea el profesor Bulmentan, como vamos a verlo más adelante, que él plantea que al inicio de la cirugía se debe incorporar lo que es el mantenedor de cámara anterior, como vemos en la imagen, con el fin de poder crear una cámara anterior más profunda, un ojito con buena tensión, ¿no?, que nos permita poder crear las incisiones desde el colgajo de una forma más estable. Entonces, siguiendo con la idea, como les había mencionado, ¿no?, para poder crear el túnel escleral, se dice de que el proceso de disección de este túnel va a ser facilitado o se va a hacer de mejor forma si el ojito tiene buen tono. Por ejemplo, esta es una imagen donde compara, ¿no?, la creación del túnel, si es que el ojito tuviera 5 a 10 milímetros de mercurio en una pío, donde se ve un tejido ocular más inestable, más laxo, que nos puede dificultar en la creación del túnel escleral en comparación, por ejemplo, de un ojito con una pío de 30 a 40, que se dice que es lo ideal, que nos hace de que podamos tener mayor firmeza en lo que es la incisión, mayor firmeza en lo que es la creación del túnel, mayor control de lo que es la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea que debería ser la incisión? La arquitectura sugerida es la creación primero de una incisión escleral externa, o sea, del segmento A al segmento B, de una longitud aproximada de 4 a 6 milímetros, ¿no? Esto va a depender, por ejemplo, de lo que es el diámetro del núcleo, ya que sabemos que en cataratas el diámetro del núcleo promedio es de 6.15 milímetros, más o menos. Este, a su vez, debe tener una profundidad de 0.3 milímetros, ¿no?, en esclera. Y por lo general debe estar a 1 milímetro detrás del limbo. A su vez se deben crear o se crean, ¿no?, extensiones posteriores, como vemos los segmentos A y C y los segmentos B y D, ¿no?, de 1.5 milímetros hasta 2 milímetros. Y como vamos a ver posteriormente, esto va a depender mucho de lo que es el grosor de la catarata a los que nos estemos enfrentando. Entonces, esta división externa nueva, o sea, con los 4 milímetros que ya hemos medido, más las extensiones posteriores, ¿no?, que se hacen, como ven en la imagen, perpendiculares al limbo con una angulación respecto a la incisión externa principal de 5 grados, aumentan 0.5 mililitros a ambos lados, creando una nueva división externa, o sea, desde C hasta D, de 5 milímetros. A su vez, como podemos ver y como nos han pasado, el tejido escleral es mucho más laxo que el tejido de la córnea, ¿no? O sea, se estira más. Entonces se ha visto que, por ejemplo, cuando el núcleo sale a través de la boca de este túnel, ¿no?, esta abertura se puede abrir aún más. Y se dice de que la fuerza de expansión que ejerce este núcleo al salir por el túnel puede ampliar esta inserción en un 20%, ¿no? Entonces hay que recordar también que estas incisiones que son paralelas al limbo, o sea, el segmento A y C y el segmento B y D, no van a producir un astigmatismo adicional, a diferencia de otro tipo de incisiones. Entonces,
Siguiendo esta idea, ¿no? Se plantean, por ejemplo, diversos tipos de túneles con diversos tipos de dimensiones y elegir cuál va a depender a qué tamaño de catarata nos estamos enfrentando. Por lo que es importante poder planear, ¿no? En base a esto nuestra cirugía y en base a esto la incisión que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde representa una incisión escleral externa de 4 milímetros, ¿no? Con extensiones de 1.5 milímetros a ambos lados. La angulación de 5 grados, ¿no? Que de 0.5 a 0.5 a ambos lados nos crea una real incisión externa de 5 milímetros. Esto, adicionándole el 20% de que se aumenta por la expansión, hace de que tengamos 6 milímetros en total. Igual forma la siguiente, ¿no? De 5 milímetros con 6 milímetros adicionados a las extensiones posteriores, más el 20% de expansión, 7.2 milímetros. De igual forma, si tuviéramos una incisión de 4, pero con incisiones posteriores, como vemos aquí, más grandes, de 2 milímetros, vemos que esto se puede aumentar hasta 6.6 milímetros, e incisiones de 5 milímetros y de ambos lados de 2 nos podría aumentar hasta 7.8. Entonces, conocer esto nos va a ayudar a poder planear de mejor forma la cirugía, ya que podríamos estar enfrentándonos a núcleos que en dimensiones de que van desde 6 hasta 8 milímetros, ¿no? Y poder saber, ¿no? Qué tamaño de incisiones, por ejemplo, posteriores se pueden hacer o incisiones escleral externa se podría hacer. Se dice de que si nosotros nos enfrentamos a cataratas con un mayor grosor, o sea, más gordas, se deberían hacer incisiones posteriores más largas, ¿no? Que nos permitan ampliar esta expansión. Y si nos enfrentamos, por ejemplo, a cataratas que tengan mucho más diámetro, enfrentarnos a incisiones esclerales externas más largas, de 5 milímetros, ¿no? Entonces, es importante poder conocer esto. Siguiendo con la disección, ¿no? Se debe realizar, nosotros solemos utilizar, pues, el 15 grados para poder hacer la incisión trapezoidal, porque se crea como una forma de embudo. Y luego introducimos lo que es el crescent, como había dicho, con 0.3 milímetros de profundidad, y la disección va a continuar, ¿no? Siguiendo el borde de lo que es siguiendo la forma de lo que es el ojo, ingresa con 0.3 y se dirige hacia la parte superior, levantando lo que es la punta, siguiendo el domo de la córnea, y se dice de que la punta de crescent debe estar aproximadamente 2 milímetros en córnea clara, o sea, considerando la esclera, el limbo y los 2 milímetros, más o menos debería entrar 4 milímetros en total. Entonces, a medida que la disección avanza, ¿no? Lateralmente hacia los costados, creando los bolsillos, en ambos bordes laterales, vamos a crear lo que es una forma de un embudo de 45 grados, como podemos ver en la imagen. Entonces, la nueva área disecada crea una forma de bolsillo a ambos lados, haciendo de que la incisión recta principal cambie su extensión posterior a cada lado, más o menos aumentando de 1 a 2 milímetros en los extremos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, siguiendo la cirugía, ¿no? Nosotros solemos crear la incisión recta con el cuchillete 15 grados. Se dice que el ancho del cuchillete más o menos es de 4.5 a 5 milímetros, o sea que estamos dentro del tamaño de la incisión escleral externa. Creamos las incisiones posteriores, ¿no? Que pueden ser de 1.5 a 2. Posteriormente introducimos lo que es creamos la profundidad, que debería de ser de 0.3 milímetros, y posteriormente introducimos lo que es el crescent, ¿no? El crescent debería introducirse con una profundidad adecuada, ni tan superficial ni tan profundo, y llegar hacia lo que es la córnea clara, 2 milímetros aproximadamente. Siguiendo esto, debemos realizar movimientos, ¿no? Oscilatorios a ambos lados, ya que este cuchillete también tiene filo por sus bordes laterales, creando de esta manera los bolsillos, ¿no? De que tengan una angulación adecuada y tengan una profundidad adecuada, ya que al final la incisión escleral interna que se forme adentro, o sea, aquí, ¿no? Va a ser más grande que la incisión escleral externa que se forme, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se ven en la creación de esta incisión?
es, por ejemplo, la famosa entrada prematura de la cámara anterior. Entonces, el profesor plantea, ¿no?, de que, por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no?, si el ingreso a la cámara anterior va a ocurrir en la primera etapa de la disección, ingresamos, no recorremos la córnea como debería de ser, ingresamos directamente, como vemos acá, el trazo B y D a cámara anterior, se dice de que se debe retirar el cuchillo, ¿no? Y el profesor plantea introducir de nuevo por el túnel en el que estábamos ingresando, pero más anteriormente, ¿no? Introducimos un camino más anteriormente para poder evitar ampliar la entrada a cámara anterior y reiniciar de esta forma la disección, ¿no?, que es la correcta de A a C. Entonces, muchas veces también nos pasa de que la incisión o el túnel, perdón, puede ser demasiado superficial, como por ejemplo el trazo de B a D, ¿no?, creando una perforación en córnea, una perforación anterior. Entonces, si nos pasa eso, también debemos retirar lo que es el crece, volver a introducir por el túnel en el que habíamos iniciado y crear la profundidad adecuada, ¿no?, una lamela más profunda, o sea, el trazo correcto de A a C. Y cuando la cámara anterior es penetrada ya estando en córnea clara, no se debe detener la disección y debemos de cambiar la dirección hacia los bordes laterales, ¿no? Entonces, como se ve acá en la imagen, se ha visto de que esta incisión, especialmente trapezoidal, es la más fisiológica para el ojo, crea menos astigmatismo, ya que los segmentos A, C y B, D, ya por ser perpendiculares al limbo, van a crear menos astigmatismo. Se ha planteado, se ha visto se ha probado distintos tipos de incisiones para poder ver cuál es el que mejor se adapta. Y, por ejemplo, ¿no?, se ha visto que en la imagen B, una incisión que no es perpendicular es el que induce mucho más astigmatismo, ¿no? Y, por ejemplo, en la imagen C, incisiones rectas que amplían sus incisiones a los costados también generan astigmatismo. Entonces, bueno, continuando con lo que es el túnel escleral y ya pasándonos a lo que es la última etapa de la cirugía, o sea, concentrándonos netamente en el túnel, ¿no? Después de nosotros, y ya cuando, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el núcleo ya luxado de cámara anterior, nosotros completamos la disección de este túnel con el querátomo, ¿no? Nosotros usamos aquí el cuchillete 3.2, ¿no? Y se dice de que este debe ser introducido en el túnel de modo oscilatorio, con movimientos lentos de izquierda a derecha, para poder evitar de que este cuchillete se atrape en lo que es el túnel o ingresar en otra dirección. Entonces, este debe de avanzar hasta que nosotros veamos, como vemos acá, la punta en córnea clara. Entonces, una vez que veamos la punta en córnea clara, se debe avanzar con movimientos oscilatorios, adelante y paralelo, sin retirar lo que es el querátomo, ¿no? Ya que podríamos ingresar en otra dirección, como les digo, ¿no? Entonces, de esa forma, y hacia ambos lados se debe ingresar. Entonces, otro también detalle que me olvidé mencionar es de que cuando nosotros ya tenemos la punta en córnea clara, debemos dirigirnos hacia abajo, ¿no? Ya que de esta forma, como vamos a ver posteriormente, vamos a crear una incisión triplanar que nos va a llegar a crear una incisión de válvula autosellante. Como podemos ver en la imagen, ¿no? En la cirugía se entra, luego se ingresa se inclina en la parte posterior y se hacen movimientos oscilatorios adelante, paralelamente hacia ambos lados, para poder completar la disección de los bolsillos y ampliar la incisión escleral interna, ¿no? Entonces, como les mencionaba, de esta forma, creando el túnel escleral, nosotros creamos una incisión triplanar. Entonces, esta incisión triplanar se forma de la siguiente forma, ¿no? Se construye un colgajo o labio corneal anterior, como podemos ver acá, que va a actuar como una especie de válvula que se va a cerrar contra el colgajo corneal inferior, como podemos ver en la imagen. Entonces, esto hace que cuando aumente la presión en la cámara anterior, ¿no?, esta válvula se cierre, ¿no?, por la misma presión que ejerce. Entonces, cuanto más presión haya intraocular o dentro de la cámara anterior, más ajustado va a ser el cierre de esta válvula, ¿no?, como podemos ver en la parte inferior. Asimismo, hay que recordar que, como vemos, no sé si la imagen se ve muy bien, pero los movimientos del querátomo es importante para poder crear unos bolsillos que tengan la profundidad adecuada, ya que los movimientos deben ser primero hacia adelante, como vemos, hacia el 1 y luego hacia el 2, lateralmente, ya que si primero se hace lateral y después se hace el 1, podemos crear un doble camino, ¿no? Entonces los movimientos deberían ser hacia el 1 y luego hacia el 2. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de poder crear
este tipo de incisiones valvulares internas autosellantes, control de la hemorragia por expulsión, hay menos casos de ifema posoperatorio en una válvula cerrada, ¿no? Con una buena presión dentro del ojo. No hay un abón tardío por filtración, ¿no? Esos famosos abones o como una especie de ampollas que se forman arriba en la conjuntiva, ya que por este efecto de válvula cerrada ya no va a haber filtración. No hay astigmatismo inducido por la sutura, ya que muchas veces cuando esta válvula no es autosellante, se escapa líquido, el globo se puede volver hipotónico y puede ser más difícil de suturar. Las suturas son más tensas y hacen de que se pueda inducir más astigmatismo, ¿no? Y por último, hay una marcada reducción de lo que es el prolapso de iris también. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de no poder realizar una buena disección con el querátomo? Podemos tener, por ejemplo, la presencia de túnel estrecho, ¿no? Entonces, como había mencionado, cuando el movimiento lateral del querátomo, o sea, el movimiento que hacemos, por ejemplo, al introducir, cuando nosotros introducimos el querátomo, nosotros creamos una incisión escleral interna de E a F, como podemos ver en la imagen. Entonces, gracias a los movimientos que les menciono, ¿no? Entonces, cuando estos movimientos no se dan, ¿no? O son muy superficiales, podemos crear una falsa o una mala incisión escleral interna, por ejemplo, de H a J, ¿no? Que haciendo de que sin desplazamiento anterior, como podemos ver, esto va a forzar a la incisión interna a extenderse hacia atrás, ¿no? No teniendo la profundidad que debería. Entonces recordemos que la distancia entre la incisión externa y la incisión interna debe ser de 3 a 4 milímetros y la distancia de E a C y de F a D debe ser al menos 5 a 6 milímetros, o sea, tener una buena profundidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque entre más separados estén estos puntos, E y C y F y D, menos astigmatismo vamos a inducir y existe menos posibilidad de filtración, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a verlo posteriormente, pero es importante poder quedarnos con esta idea, que son importantes estos puntos, E, F, C y D, ¿no? Porque nos van a ayudar a dos cosas, disminuir el astigmatismo y disminuir la filtración. Entonces, como podemos ver en la imagen, el astigmatismo muchas veces se crea originando una apertura interna convexa, como podemos ver en la imagen HJ, en vez de una apertura interna cóncava, como vemos en la imagen, debería ser el trazo de AF. Entonces, esto va a crear un efecto extra de deslizamiento posterior, incrementando el astigmatismo inducido y la posibilidad de filtración. Vamos a explicar esta imagen con esto, ¿no? Entonces, partamos de la idea que esta es nuestra incisión escleral externa, AB. Estas son las incisiones posteriores AC y BD. Entonces, imaginémonos, ¿no?, de que las flechas negras son el techo del túnel y las flechas blancas son el piso del túnel escleral. Entonces, como podemos ver en la imagen, cualquier astigmatismo que se produzca por la incisión va a ser creado por el desplazamiento hacia adelante, o sea, hacia las horas 6 del tejido corneal superficial, que nosotros le llamamos techo, sumado al desplazamiento hacia atrás, o sea, las flechas blancas, de lo que es el tejido corneal profundo, que nosotros le llamamos piso. Entonces, no sé si nosotros nos hemos pasado, y creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando avanzamos con la cirugía al final, podemos ver cómo la parte del techo, o sea, esta parte de que hasta aquí, como vemos en la imagen, se desplaza hacia adelante y el piso se queda hacia atrás. Entonces, este desnivel crea lo que es el astigmatismo. ¿Por qué? Porque este desnivel se da en el meridiano, se puede dar en un meridiano corneal, entonces esto puede coincidir con la incisión y hace que se aplane, induciendo el astigmatismo contra la regla, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, el techo se va hacia adelante y el piso se va hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducir el astigmatismo? Entonces, como les había mencionado más en la diapositiva anterior, estos puntos de anclaje E y F, C y D son importantes, ya que se ha visto que cuanto más atrás esté la posición de anclaje C y D, como podemos ver aquí, ocurrirá menos efecto de deslizamiento hacia adelante de lo que es el techo. Y cuanto más anteriores sean el punto de anclaje E y F, en lo que corresponde a la incisión escleral interna, cuanto más anteriores estén estos de aquí, menos será el deslizamiento hacia atrás de lo que es el piso del túnel. Entonces es importante poder, ¿no?, quedarnos con esta idea para poder realizar nuestras incisiones o la profundidad de nuestros anclajes, ¿no? Entonces, bueno,
Avanzando al siguiente punto, vamos a hablar acerca de lo que son la dinámica de fluidos, ¿no? Entonces, la dinámica de fluidos es un punto o es una parte muy fundamental, ¿no? Para nosotros poder crear un buen resultado quirúrgico, un buen control de la cirugía, ¿no? Y poder tener los mejores resultados visuales, ya que la dinámica de fluidos va a ser responsable de muchas condiciones intraoculares que van a existir dentro de la cirugía. Tenemos 4 parámetros, ¿no?, que es importante poder controlar, que es fluctuación en la profundidad de la cámara anterior, turbulencia del fluido, la presión intraocular y la velocidad del fluido. Estos 4 parámetros van a estar correlacionados entre sí de distintas formas. Por ejemplo, vemos en la imagen, ¿no? Vemos una altura de botella de solución salina balanceada a 50 centímetros. Esta altura de botella de 50 centímetros va a estar directamente proporcional o relacionada con la presión intraocular, de tal forma que una altura de 50 centímetros nos va a producir dentro de la cámara anterior una presión intraocular de 37 milímetros de mercurio. A su vez, la altura de la botella también va a estar en relación con la velocidad de flujo que va a desplazarse, o el líquido que va a desplazarse a diversas distintas estructuras, ya sea la manguera, la sonda o el mantenedor de cámara anterior. También va a estar relacionada con la turbulencia que se pueda crear, ¿no?, y las fluctuaciones que puedan ver dentro de la profundidad de la cámara anterior debido a este flujo, ¿no? Entonces, en una situación ideal de entrada y salida de fluido dentro del ojito, se dice, ¿no?, de que la fluctuación sería cero, ¿no?, porque sale la misma cantidad que ingresa, creando una presión hidrostática estable dentro del ojo, ¿no?, que va a ser directamente proporcional a la presión intraocular. Sin embargo, cuando esto no se cumple, ¿no?, hay cierta inestabilidad, ya que si nosotros operáramos bajo condiciones de fluctuación cero, todas las estructuras dentro del ojo serían más estables, todas las estructuras anatómicas serían mucho más fáciles de poder operar, ¿no? Y sería, por ejemplo, en un mundo ideal, bajo una cirugía ideal. Veamos cuando cambian estos parámetros y no se cumple esto, ¿no? Entonces, comenzamos con lo que es la fluctuación. Cuando nosotros tenemos, ¿no?, la entrada del líquido de flujo del BCS que entra hacia la cámara anterior, cuando la cantidad de la salida del flujo, o sea, como vemos acá, por ejemplo, en una imagen de que es un faco, de salida excede la cantidad de lo que es el ingreso que va ingresando a través de la botella, esta cámara anterior se va a reducir en profundidad. Muchas veces se colapsa o se aplana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la filtración se detiene, o sea, cuando pagamos lo que, o soltamos lo que es el faco y ya no hay filtración por aquí, entonces hace que se recupere al toque inmediatamente la profundidad de la cámara anterior o se profundice aún más. O sea, este círculo de colapso y profundidad así de forma intermitente es lo que va a crear lo que es el fenómeno de la fluctuación. Entonces se dice que cuanto más alto esté la botella, mayor amplitud en la fluctuación va a existir dentro de lo que es la cámara anterior. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, se han planteado diversas, o sea, se ha querido ver de forma más, de un diagrama de forma más patente, cómo son los cambios que se producen dentro del ojito. Por ejemplo, una altura de botella de 1 metro, de 104 centímetros, va a crear mayor fluctuación de 79 centímetros, a diferencia de que si colocáramos una altura de botella de 52 centímetros, que nos va a producir menos fluctuación de 42 centímetros, ¿no? Es importante poder tener entonces, o quedarnos con la idea de que la altura de la botella va a ser determinante para la fluctuación en este caso. En cuanto a la turbulencia, como les había mencionado, la altura de la botella va a conducir lo que es la velocidad de flujo, ¿no? Esta velocidad de flujo también se sabe de que va a conducir a mayor fluctuación y esta mayor fluctuación nos va a dar como consecuencia una mayor turbulencia dentro del ojito. Entonces, una gran cantidad de flujo de BCS hacia el ojito en un periodo dado es responsable de la intensidad de turbulencia, como vemos en las flechas, ¿no?, creada en la cámara anterior, a diferencia, otra vez entra a tallar acá la altura de la botella, que si tenemos a la mitad de 52 centímetros, vamos a controlar mejor la velocidad de flujo que va a salir por ello y nos podríamos, en este caso, por ejemplo, tener una baja turbulencia dentro del ojo. Por ejemplo, se ha planteado, ¿no?, las turbulencias que existen en la cirugía de faco versus las cirugías manuales, ¿no? Como podemos ver acá, las cirugías de faco utilizan mayor BCS, ¿no?, llegando más o menos a utilizar 500 BCS, por lo cual nos va a dar mayor velocidad
como la velocidad está en relación a la turbulencia, una mayor turbulencia. En las cirugías manuales, como podemos ver acá, se utilizan menos BCS, ¿no? Normalmente de 50 a 30 cc, y nos va a dar, por consiguiente, una menor velocidad de flujo, 5 a 3 centímetros cúbicos por minuto, obteniendo una menor turbulencia, ¿no? Como había mencionado anteriormente, la altura de la botella va a estar también en relación a lo que es la presión intraocular. Como podemos ver en este cuadro, ¿no? Una altura de botella 1 metro nos va a dar, por consiguiente, una presión intraocular de 80. Si tuviéramos de 78, o sea, la altura de la botella por encima del ojo de 78 centímetros, nos da como consiguiente una presión intraocular de 60 y así sucesivamente, ¿no? Y luego tenemos lo que es la velocidad. La velocidad del flujo a través de lo que es la solución salina, de la solución salina balanceada a través de las mangueras va a depender de dos cosas: del diámetro de la manguera y del mantenedor de la cámara anterior y la altura de la botella. Entonces, a lo largo de la historia se ha tratado de crear diámetros, ¿no?, de lo que son las mangueritas o del mantenedor que tengan menor diámetro externo y mayor diámetro interno para poder tener o obtener mayor flujo o velocidad de flujo dentro de la cámara anterior y menor filtración, ¿no?, al tener menor diámetro externo. Normalmente los mantenedores tienen un diámetro externo de 1.1 y un diámetro interno de 0.6, ¿no? Y esto hace de que este 1.1 tenga casi el mismo tamaño de nuestra incisión accesoria, haciendo de que durante la cirugía tengamos menor cantidad de filtración en comparación, por ejemplo, de la FACO, ¿no? Esto es una tabla, ¿no?, que nos muestra las distintas cánulas y en relación a la velocidad del flujo que van a tener, ¿no?, el fluido a través de ellas. Se dice que durante la faculmusificación las cánulas son aproximadas a las cánulas número 18, dándonos por consiguiente una velocidad de flujo de 83.5, teniendo una altura de botella 1 metro, ¿no? Y el mantenedor de cámara anterior, que es lo que nosotros solemos usar, va a tener una similitud de una cánula número 19, dándonos por consiguiente una velocidad por minuto de 49, ¿no? Y esto baja, como podemos ver en la imagen, si nosotros tenemos una altura de botella a la mitad de 52 centímetros, ¿no? Ya que durante la FACO, si tuviéramos en la mitad, podemos tener una velocidad de 58, y en la mini, ¿no?, si tuviéramos a la mitad de la botella, una velocidad de 35, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo nosotros logramos que en el ojo haya una baja fluctuación, baja turbulencia, una velocidad de flujo adecuada, ¿no?, sin que hayan estas dos, ya sea usando un facomulsificador, un equipo de guía automatizado o la cirugía manual, nuestra expiración manual que nosotros solemos usar? Entonces, según el libro, ¿no?, ha planteado de que el mantenedor de cámara anterior debe ser insertado desde el inicio de la cirugía, ¿no? Ya que, por ejemplo, se dice, ¿no?, esta es una imagen de una cirugía de FACO en donde se usa lo normal, ¿no?, que es una botella de BCS asociada a lo que es el FACO, ¿no? Y esto hace de que necesitemos más altura de botella, ¿no?, para poder tener una buena velocidad, pero esta altura nos va a condicionar una alta turbulencia, alta fluctuación y presiones intraoculares mayores, ¿no? Entonces, el autor no plantea que si nosotros usáramos una fuente extra de BCS, ¿no?, asociada a lo que es el FACO, haríamos de que, por ejemplo, si no necesitáramos tanta altura de botella. Por ejemplo, esta es una botella que se encuentra a 51 centímetros, como vemos en la imagen, menor a la altura que está acá. Entonces, esto aquí no va a tener, o sea, esta altura a la mitad, con este flujo adicional, no va a tener mayor impacto en la presión intraocular. O sea, va a tener el mismo impacto de una altura de 52 centímetros que va a originar una presión de 40. Sin embargo, esto nos va a originar, como es una fuente adicional, mayor velocidad de flujo dentro del ojito, ¿no?, llegando a tener incluso hasta 98, 35 más 68, más o menos, su sumatoria nos va a llegar a poder tener una mayor velocidad de flujo sin aumentar la turbulencia y sin aumentar la fluctuación, ¿no?, porque la altura de la botella está en la mitad. Entonces, el autor plantea eso, ¿no?, que incluso durante la FACO, una fuente extra de BCS prevendrá que la cámara se estreche o aún se colapse, ¿no? E igual forma, el mantenedor de la cámara anterior no hace que se mantenga la profundidad y que el saco capsular se mantenga formado. Entonces, ¿por qué es importante este flujo continuo o por qué es importante poder quedarnos con la idea
de que no debemos generar mucha turbulencia a la hora de operar o mucha fluctuación, porque vamos a prevenir muchas complicaciones. Por ejemplo, se dice de que si nosotros tuviéramos un sistema continuo, esto nos ayudaría a lavar el ojito, ya que como sabemos, durante la cirugía hay detritus, células sanguíneas, pueden haber restos corticales. Entonces, si nosotros tuviéramos un flujo continuo, esto continuamente se estuviera lavando y hace de que se cree menos reacción inflamatoria. A su vez, esta presión que se ejerce continuamente crea una presión hidrostática positiva dentro del ojo y esto hace de que prevenga el ingreso de bacterias, sustancias o material sucio dentro del ojo, ¿no? Ya que como se ha visto una presión negativa o la hipotonía hace de que la presión externa o lo que está afuera entra hacia el ojito, creándonos, por ejemplo, creando una predisposición a la infección, ¿no? Otro de los puntos es la reducción o eliminación de la hemorragia expulsiva. Se ha visto que la hipotonía puede causar una ruptura vascular, ya que al mantener una presión intraocular baja de forma prolongada, hace que el árbol vascular, como podemos ver en la imagen, pierda su estabilidad y estalle inmediatamente, ¿no? Produciendo lo que es la hemorragia expulsiva o la hemorragia coroidea. Esto es raro, si bien es cierto, esto es raro, ¿no? Más o menos en un 0.05 a un 1%, sin embargo se puede dar, ¿no? Y es importante conocer las formas como podemos evitarlo, ¿no? Y eso es aún más raro lo que es en el FAP, pero es importante poder saber. Luego tenemos la reducción del edema macular cistoideo, ¿no? Ya que más o menos en esta misma idea, ¿no? Como hay un lavado constante, hay menos cantidad de detritus, menos cantidad de células de restos, eso hace de que hayan menos, se produzca menos difusión de productos inflamatorios y toxinas en la cámara anterior. A su vez, también se dice de que esta hipotonía que se pueda generar hace que se puedan extravasar, como podemos ver en la imagen, líquido de lo que son los vasos y creando el edema, ¿no? Entonces, una presión hidrostática positiva de forma constante disminuiría el porcentaje de lo que es el edema macular cistoideo. Y por último, también se ha visto que reduce el astigmatismo inducido, ya que es diferente. Por ejemplo, se planteó, ¿no?, dos grupos de suturas en corneoesclerales. Un grupo que suturaba con una presión de 17 milímetros versus un grupo que suturaba con una presión intraocular de 3 milímetros. Entonces se vio que en el grupo que se suturó con una presión de 17 se produjo menos cambios astigmáticos tempranos, ¿no? Ya que las suturas no fueron tan tensas. Recordemos también que el ojito posoperado se inflama, ¿no? El tejido conjuntival se inflama, ¿no? Y esto hace que las suturas aumenten mucho más su tensión, creando más astigmatismo. Entonces se vio que con una PIO adecuada se pudo reducir el mismo, ¿no? Bueno, eso sería